Abogados de Reddit. ¿Qué caso aceptaron y de inmediato se arrepintieron? Historia 1. Acepté el caso porque sonaba limpio. Una señora quería demandar a su vecina por difamación en el grupo de WhatsApp del edificio. Dijo que la estaban llamando ladrona. Me trajo capturas, audios, todo ordenado, demasiado ordenado. Firmamos y al día siguiente me llama llorando. Abogada, me llegó una carta del banco, pero eso no tiene que ver. Spoiler. Sí tenía que ver. Resultó que la señora había abierto una cuenta conjunta con la vecina años atrás para ahorrar para el ascensor, y desapareció dinero. El WhatsApp no era chisme, era gente pidiendo explicaciones. Cuando pedí estados de cuenta, me quiso pagar con una bolsa de efectivo envuelto en servilletas, y me pidió que no lo declarara. En la primera audiencia, la jueza preguntó por qué estábamos ahí si había una investigación por apropiación indebida. Sentí que mi toga se encogía. Me retiré del caso con una elegancia que no sentía por dentro. Esa noche aprendí que cuando un cliente trae demasiadas pruebas para un asunto simple, probablemente está tapando otro incendio. Historia 2. Yo soy penalista. Me ofrecieron un caso de violencia doméstica falsa, y pensé, ok, defender derechos, investigar, ver inconsistencias. El cliente llegó con su mamá, ambos impecables, discurso ensayado y un folder con pruebas impresas en papel grueso. Ella es una loca, repetían. Algo olía raro. No había una sola frase sobre su hijo, solo sobre cómo ella arruinó mi reputación. Acepté. Al revisar el expediente completo, que me dieron después, claro, vi fotos de lesiones con metadatos de fechas distintas, mensajes borrados del hilo, y una llamada al 911 donde él se escuchaba, demasiado calmado para alguien acusado injustamente. Pedí peritaje de los chats, y se descubrió que el cliente había usado una app para falsificar conversaciones, y peor, había intentado acercarse a la víctima rompiendo una orden de alejamiento para arreglarlo. Cuando le dije que eso era gravísimo, me contestó, no pasa nada, usted es buena, lo acomoda. Ahí fue el arrepentimiento instantáneo. No era un inocente malentendido. Era alguien jugando con el sistema y esperando que yo fuera cómplice. Renuncié antes de que me arrastrara con él. Historia 3. Acepté un caso laboral porque amo los David contra Goliat. Un cocinero decía que lo despidieron por reclamar horas extras. Traía fotos de su mano quemada, recibos de transporte y una carta de despido sin motivo. Me conmovió. Empecé la demanda, pedí registros de horarios y la empresa respondió con una sorpresa. El señor había sido el encargado de cerrar caja y faltaba dinero en 3 semanas distintas. Eso es mentira, juró. Entonces pedí los videos del local. Llegaron y lo vi, no robando billetes, sino haciendo algo peor para mi estrategia. Borrando cámaras, moviendo el ángulo y metiendo a un amigo por la puerta trasera a buscar un paquete. Cuando lo confronté, cambió el cuento. Bueno, era solo para tomar lo que me debían. Intentó que yo argumentara compensación. O sea, quería que yo defendiera un robo como ajuste de salario. En la audiencia de conciliación, la otra parte puso el video en pantalla. Y el cocinero, sin pestañear, me dijo, dígales que es deepfake. Fue el momento exacto en que me arrepentí de creerle sin verificar. Historia 4. Una pareja me contrató para adopción de un bebé. Sonaba legal. Mamá biológica, acuerdos, todo por la vía correcta. Me presentaron a la supuesta madre. Una chica callada, mirada al piso, contestaba lo mínimo. Los adoptantes hablaban por ella. Me dijeron que era tímida. Firmamos, inicié trámites, y la semana siguiente la chica me escribe desde un número desconocido. ¿Usted es la abogada? No sé qué firmé. Me tienen el celular. Me dijeron que si me arrepiento me quitan a mi hijo y me denuncian. Me helé. Pedí una reunión a solas con ella. Llegó con un primo que no la dejó hablar. Entonces fui al hospital para revisar documentación y vi la bomba. No era la madre biológica. Era una chica reclutada en otra ciudad, con papeles prestados, y el bebé aún ni había nacido. Era una red de tráfico disfrazada de adopción privada. En ese instante entendí por qué todo era tan rápido y tan ordenado. No solo me arrepentí, me dio miedo. Denuncié, me aparté y cambié de número. Jamás volví a aceptar un caso con prisa y secretos. Historia 5. Soy abogado civil. Un influencer me contrató para demandar a un ex socio por robo de marca. Prometía pagarme con un porcentaje de la indemnización y exposición. Te menciono en mis historias, te llegan clientes. Yo, tonto, pensé. Publicidad gratis. El contrato tenía cláusulas raras, pero nada ilegal. En papel. El primer problema fue que el influencer quería que yo fabricara
el caso en redes antes de presentarlo, que pusiera un comunicado agresivo, que insinuara delitos, que etiquetara a la empresa. Le dije que no. Se molestó y dijo, entonces no eres mi abogado, eres mi freno. Luego descubrí que la marca ni era suya. Estaba registrada a nombre de una LLC de su madre, y el ex socio era quien había creado el logo, el sitio y las cuentas. Mi cliente básicamente quería adueñarse del trabajo y aplastar al otro con mi firma. Cuando le planteé una negociación, soltó, no negocio, lo destruyo. Esa frase me clavó. En 48 horas ya había publicado que su abogado iba a meter a alguien preso. Yo jamás dije eso, y empezó a recibir mensajes de odio dirigidos a mi despacho. Me arrepentí de inmediato de haber tocado ese mundo. No era un juicio, era un circo con mi nombre en el cartel. Renuncié y aprendí a decir no a cualquier caso que venga con «te pago con fama». Historia 6. Acepté un caso de inmigración fácil. Un empresario decía que su empleado era clave y necesitaba regularizarlo. Todo sonaba humano, hasta heroico. En la entrevista inicial, el empresario habló por el trabajador todo el tiempo, como si fuera un mueble. El empleado apenas asentía. Me entregaron cartas de recomendación idénticas, con la misma tipografía, el mismo error ortográfico repetido. Les pedí evidencia real. Nóminas, impuestos, contratos. Me dieron capturas de pantalla recortadas. Cuando insistí, el empresario se enojó. Usted solo presente, lo demás se arregla. Ese «se arregla» me encendió todas las alarmas. Revisé el historial y descubrí que el empleado tenía otro proceso abierto porque alguien había usado su identidad para un préstamo. Al confrontarlos, el trabajador me miró como pidiendo permiso para hablar. Dijo bajito, no trabajo para él. Me tiene el pasaporte. Ese segundo sentí el arrepentimiento atravesándome la espalda. Lo que yo creía un trámite era explotación. Corté el caso, orienté al trabajador a un recurso seguro y denuncié lo que correspondía. Esa noche entendí que a veces el cliente que paga no es el que necesita defensa, y que aceptar por aparente, buena causa, puede convertirte en parte de una jaula. Historia 7. Soy abogada de familia. Una mujer me buscó para quitarle la custodia al ex porque es irresponsable. Llegó con uñas perfectas, voz dulce, y una carpeta de fotos del niño triste en casa del papá. Yo estaba lista para pelear, hasta que le pedí algo simple, registros escolares, pediatra, rutina, pruebas concretas. Se irritó. ¿No me cree? Luego soltó la frase que me hizo arrepentirme. Necesito custodia total antes de que él se case, porque su nueva novia no puede ganar. No era por el niño, era por competencia. Empecé a revisar y descubrí que el padre había solicitado mediación varias veces. Ella nunca asistió. Además, el niño tenía ansiedad, pero los reportes apuntaban a que la madre lo estaba metiendo en interrogatorios después de cada visita. ¿Te tocó? ¿Dijo algo? ¿Te quiere más que a mí? Cuando le propuse terapia familiar, se negó. Eso lo hace ver normal. El golpe final fue cuando me pidió que presentara una denuncia de abuso para asustarlo, sin pruebas. Ahí se acabó. Renuncié en el acto. Es raro. Uno entra a derecho de familia creyendo que va a proteger niños, y termina protegiéndolos, a veces, del propio cliente. Historia 8. Me contrataron por un accidente de tránsito. Un chico juraba que lo chocaron y la aseguradora no quería pagar. Tenía cuello ortopédico, muletas y un relato detallado. Hora, semáforo, lluvia, todo. Acepté porque parecía injusto. Al día siguiente, recibo un correo anónimo con un enlace. Era un video de una cámara de seguridad que mostraba algo distinto. El choque sí existió, pero el chico frenó en seco sin razón, y el otro auto era de un primo. Luego vi otro ángulo. Después del golpe, él se baja caminando normal, se fuma un cigarro, se ríe, y recién cuando llega la policía empieza a cojear como actor de teatro. Yo quería creer que era un malentendido, pero al revisar su historial vi 2 demandas previas iguales en otras ciudades. Lo confronté y me dijo, sin vergüenza, «Es el sistema, licenciado. Si no lo hago yo, lo hace otro. Usted gana también». Y ahí fue el arrepentimiento instantáneo, porque entendí que mi firma era la última pieza para convertir un fraude en verdad. Cancelé representación y envié una carta formal. Desde entonces, cuando alguien entra con demasiados accesorios médicos y demasiada narrativa perfecta, yo primero pido videos. Historia 9. Caso mercantil. Una startup innovadora me pidió redactar términos y contratos con proveedores. Pagaban bien, eran jóvenes, hablaban de impacto social. Todo lindo. Hasta que, en una reunión, uno dijo,
Necesitamos una cláusula para que si el proveedor se queja, lo podamos demandar por difamación. Me reí pensando que era broma. No lo era. Empecé a leer su modelo de negocio y vi la trampa. Vendían suscripciones a personas mayores prometiendo soporte técnico, pero en letra pequeña había cargos automáticos y penalidades absurdas. Les dije que eso era riesgoso y potencialmente ilegal. El CEO me respondió: no es ilegal si no lo entienden. Ahí sentí el arrepentimiento como una náusea. Lo peor fue cuando me mandaron un documento para solo darle forma legal, y noté que incluía un apartado para entrenar a los agentes a evitar palabras como cancelación y reemplazarlas por pausa indefinida. No era asesoría, era maquillaje. Renuncié y guardé copias por si alguien algún día necesitaba probar el patrón. Aprendí que innovación a veces es solo un nombre bonito para un abuso viejo. Historia 10. Me llamó un hombre para un caso de herencia. Mi padre murió y mi hermana me está robando todo. Sonaba típico. Familias rotas, testamento, pelea. Acepté porque tenía plazos. En la primera reunión, me trajo un testamento recién encontrado, escrito a máquina, con una firma temblorosa y 2 testigos que nadie conocía. Le dije que había que verificar. Se puso nervioso. No hay tiempo, presente ya. Investigué y encontré que el padre había dejado un testamento notarial anterior, claro y legítimo, donde dividía todo equitativamente, con una cláusula especial. Si alguien intentaba impugnar con documentos falsos, perdía su parte. Cuando se lo dije, mi cliente se quedó en silencio y luego soltó: entonces hay que desaparecer ese testamento. Literal. Me pidió que hablara con el notario, que convenciera a alguien. En ese instante sentí que me había metido en una película mala. Renuncié. Informé lo mínimo necesario para no violar confidencialidad, y me fui con la sensación de haber tocado barro. Desde ahí, cada vez que alguien llega gritando, "me roban", yo primero reviso si el ladrón está sentado frente a mí. Historia once. Tomé un caso de estafa romántica, porque la cliente parecía destruida. Había enviado dinero a un supuesto militar que volvía pronto. Ella quería denunciar y recuperar algo. Lo acepté con empatía, hasta que empecé a ver los movimientos bancarios. No era una víctima típica. Hacía transferencias a nombres distintos, en países distintos, con montos calculados como si siguiera instrucciones. Cuando le pregunté por qué tantas cuentas, me dijo: es que él me pidió que ayudara a sus compañeros. Red flag. Pedí los correos completos y vi algo raro. Había mensajes donde ella negociaba porcentaje si conseguía a otras mujeres que también enviaran dinero. La confronté y en lugar de llorar se enfadó. Usted no entiende el negocio. Negocio. Resultó que la clienta no solo había caído, se había convertido en reclutadora, una pieza de la cadena. Quería que yo denunciara a su estafador, pero en realidad estaba buscando un papel legal para asustar a otra víctima que le exigía devolución. Ahí me arrepentí al instante. Yo creía estar ayudando a una persona vulnerable y estaba a punto de proteger a alguien que estaba causando daño activamente. Corté el caso, la orienté a que buscara asesoría penal, porque lo necesitaba, no como amenaza, y me quedé con una lección amarga. A veces el relato de "me engañaron" es el disfraz perfecto para "yo también estoy engañando". Historia 12. Soy abogado administrativo. Un cliente llegó furioso porque el ayuntamiento lo persigue y le clausuró el local injustamente. Tenía un restaurante nuevo. Decía que todo estaba en regla y que era pura envidia. Acepté porque, honestamente, los abusos municipales existen. Pedí el expediente de inspecciones y ahí empezó el arrepentimiento. No era una clausura por capricho, era por riesgos sanitarios graves. Había actas con fotos, cámaras de frío a temperatura incorrecta, plagas y un cuarto cerrado con candado que él nunca declaró. Le pregunté por ese cuarto. Me dijo: ahí no entra nadie, ni usted lo mencione. Obvio que lo mencioné, porque si el inspector lo vio, ya está en el acta. Entonces soltó: es que ahí guardo productos sin factura. Pero eso no tiene que ver con la clausura, ¿verdad? Me quedé frío. Quería que yo peleara la clausura mientras ocultaba un segundo problema que lo hundía más. Lo peor fue cuando me pidió que presentara un amparo urgente, y de paso, que le consiguiera un sello de fumigación sin fumigar. Ese fue el segundo exacto del arrepentimiento. No era defensa contra abuso, era encubrimiento con traje. Renuncié. Y sí, desde entonces creo en los expedientes. La verdad casi siempre está en las fotos que el cliente jura que no existen. Historia 13. Me contrataron para un difícil pero ganable caso de calumnia. Un periodista independiente decía que una empresa lo quería callar por publicar un reportaje. Sonaba noble.
De hecho, me entusiasmó. Pero en la segunda reunión apareció su equipo. Dos tipos que no eran periodistas. Eran operadores de redes, de esos que hablan de controlar narrativa y aplastar reputaciones. Me pidieron algo muy específico. No querían defenderse. Querían contraatacar con una demanda enorme para obligar a la empresa a pagar un acuerdo y luego vender la historia como victoria. Empecé a investigar el reportaje original y descubrí que muchas fuentes eran anónimos sin respaldo, capturas sin origen, y una foto clave estaba editada. Le pregunté al periodista si verificó. Me respondió: no necesito verificar, necesito impactar. Ahí me arrepentí de inmediato, porque yo había entrado pensando en libertad de expresión y estaba frente a un plan de extorsión disfrazado de denuncia. Cuando le dije que no podía sostener eso en tribunales, se rió. No importa, el juicio es para hacer ruido. Me retiré. Aprendí que hay gente que usa palabras bonitas. Censura, ¿verdad? Justicia. Como maquillaje para un negocio sucio. Monetizar el caos. Historia 14. Acepté un caso de divorcio rápido. El cliente era un hombre tranquilo. Decía que solo quería repartir bienes y estar en paz. Trajo un acuerdo ya escrito por un amigo, y parecía razonable. Hasta que vi una cláusula absurda. La esposa debía renunciar a cualquier reclamo futuro, aunque aparezcan bienes no declarados. Le pregunté por qué. Sonrió raro. Es por orden. Le pedí inventario de patrimonio. Me dio lo básico. Entonces, por rutina, revisé registros públicos y encontré una sociedad a su nombre con 2 departamentos y un terreno. Él no lo mencionó. Cuando lo confronté me dijo: eso es de la empresa, no cuenta. Sí cuenta. Y luego me soltó la frase que me hizo arrepentirme instantáneamente. Necesito firmar antes de fin de mes porque ella podría enterarse. Usted solo haga que firme. O sea, quería usarme como herramienta para engañar a su propia esposa. Y lo peor, me pidió que la citara sin abogado para presionarla. Le dije que no. Se transformó. Pasó de tranquilo a amenazante, diciendo que tenía contactos y que yo no sabía con quién me metía. Renuncié por escrito esa misma tarde. Hay clientes que llegan con sonrisa y lo único rápido que quieren es esconder. Historia 15. Me ofrecieron un caso pro bono. Una anciana iba a perder su casa por una supuesta deuda. Acepté sin pensarlo, con ganas de hacer lo correcto. En la primera visita vi algo que me incomodó. El nieto respondía por ella. No la dejaba hablar. La señora solo decía sí, mirando al suelo. Pedí hablar a solas con ella. El nieto se negó. Red flag gigante. Conseguí ver los documentos. La deuda era un préstamo privado firmado con su huella digital y testigos que resultaban ser amigos del nieto. Además, la casa ya tenía una promesa de venta a una inmobiliaria vinculada a él. El caso no era una anciana estafada, a secas. Era un plan familiar para sacarla de su propiedad y quedarse con el dinero. Cuando cité al nieto para pedir explicaciones, se rió y dijo: mire, licenciado, usted puede ayudarme a cerrar esto y le doy algo. Literalmente intentó sobornarme en la sala. Me arrepentí al instante. No por ayudar a la señora, sino por subestimar el peligro. Si yo avanzaba mal, podía acelerar el despojo. Cambié la estrategia. Busqué medidas de protección, notifiqué a las autoridades competentes y pedí un peritaje de capacidad. La anciana, por primera vez, me miró directo y susurró: gracias. Ese caso me recordó por qué hago esto. Y también que el peor enemigo de un cliente vulnerable a veces vive en su propia casa. Historia 16. Acepté representar a un whistleblower corporativo. Llegó con cara de agotado. Dijo que su empresa estaba falsificando reportes de seguridad y que él quería hacer lo correcto. Traía un USB con todo. Me emocioné. Por fin un caso con ética clara. Primer error. Conecté ese USB en una computadora aislada del despacho. Bien, y aún así saltó una alerta rara. No era solo documentación. Había carpetas con nombres de directivos, fotos privadas, chats personales, hasta historiales de ubicación. Era una bomba de datos robados. Le pregunté por qué tenía eso si el tema era seguridad laboral. Se encogió de hombros. Para presionarlos si me traicionan. O sea, no quería denunciar. Quería tener rehenes. Le expliqué que eso podía ser delito y que, además, en un proceso formal te destruye credibilidad. Se puso frío y me dijo: entonces usted no sirve. Necesito a alguien que ataque. Ahí me arrepentí de inmediato. Yo había aceptado pensando en integridad, y estaba frente a un tipo que había convertido la verdad en arma. Lo peor fue cuando insinuó que, si yo no lo ayudaba, publicaría todo, y me mencionaría como su abogado para dar legitimidad. Terminé la representación por escrito,
Documenté mi salida y aprendí una regla nueva. Cuando alguien dice, tengo todo en un USB, casi nunca es una denuncia. Es chantaje en potencia. Historia 17. Caso de propiedad intelectual. Un diseñador me contrató para demandar a una tienda por vender camisetas con su arte. Me mostró bocetos, un Instagram con seguidores y una historia de me robaron. Firmé porque parecía claro. Luego pedí los archivos originales, capas, fechas, procesos de creación. Me envió PNGs planos, sin metadatos. Dijo que su computadora murió. Ok, pero algo no cuadraba. Su estilo cambiaba drásticamente cada semana, como si fueran artistas distintos. Hice una búsqueda inversa de una de sus imágenes, por mi cuenta, y apareció en un portafolio extranjero, publicada años antes. Le pregunté directo. Se ofendió. ¿Me está acusando? Le mostré la coincidencia y cambió el discurso. Bueno, me inspiré, pero igual es mío porque lo edité. Ahí sentí el arrepentimiento instantáneo. Yo estaba a punto de presentar una demanda de autor, por una obra robada. Lo siguiente fue aún peor. Me pidió que mandara una carta intimidatoria amenazando con cargos penales para forzar un acuerdo rápido antes de que revisaran. Renuncié. Y desde entonces, cada vez que alguien llega gritando «plagio», yo primero reviso si el plagiador está sentado frente a mí con cara de víctima. Historia 18. Me dedico a quiebras. Un cliente me buscó para reiniciar su vida porque estaba ahogado en deudas. Parecía sincero, incluso avergonzado. Acepté. Hicimos inventario de bienes y todo era modesto. Un coche viejo, muebles, nada más. Hasta que, en una llamada, se le escapó. Y mis monedas no cuentan, ¿verdad? Le pedí que aclarara. Me dijo que tenía cripto guardada, pero que no quería declararla porque era privada, y nadie se entera. Le expliqué que ocultar activos en un proceso de insolvencia es gravísimo. Se rió y soltó. Usted es abogado, sea creativo. Ahí me arrepentí al instante. Intenté reconducir. Si lo declaramos, buscamos protección adecuada. Se puso agresivo. Entonces no me sirve. Yo solo quiero borrar mis deudas, no compartir. Después me mandó un Excel con direcciones de wallets y un mensaje. Esto no existe. Fue el momento exacto en que sentí que me estaban empujando a ser parte del fraude. Terminé la relación profesional de inmediato. La ironía. Había salido del agujero económico, pero estaba cavando uno penal con ganas. Y quería que yo le prestara la pala. Historia 19. Soy defensor penal. Un caso sencillo. Un chico detenido por posesión, familia desesperada, dinero en efectivo sobre la mesa. Acepté porque la detención tenía inconsistencias. Todo iba dentro de lo normal. Hasta la primera visita en el centro de detención. El cliente me recibe sonriendo, como si estuviéramos en un café, y me pasa un papelito doblado. Entrégueselo a mi primo afuera. Le digo que no. Me insiste. Es solo un número. Le repito que no puedo actuar de mensajero. Entonces cambia el plan y me pide, literalmente, que le meta un chip escondido en los documentos porque los abogados no los revisan. Ahí sentí el arrepentimiento inmediato, físico. No era un error juvenil. Era alguien intentando usar mi privilegio profesional para contrabandear. Salí y reporté el incidente según el protocolo del lugar, sin entrar en detalles innecesarios, y renuncié al caso. La familia me llamó furiosa diciendo que yo lo abandonaba. No entienden que, si aceptaba ese juego, no solo lo hundía a él, me hundía yo, mi licencia, y cualquier otro cliente que realmente necesitara defensa. A veces el arrepentimiento instantáneo es simplemente darte cuenta de que te estaban reclutando. Historia 20. Acepté una demanda por mala praxis, porque el cliente tenía una historia desgarradora. Cirugía menor, complicaciones, dolor crónico. Traía fotos, recetas y un relato muy convincente. Empecé a pedir el expediente médico completo y el hospital respondió con algo raro. El paciente había firmado alta voluntaria y rechazó controles. El cliente me dijo que eso era mentira del sistema. Pedí entonces los registros de farmacia y descubrí que compró medicamentos por su cuenta en dosis incompatibles con lo indicado. Aún así, podía haber negligencia. Hasta que llegó el golpe final. Un perito notó que una de las pruebas, un informe de un supuesto especialista, tenía un número de colegiado inexistente. Era falso. Lo confronté con calma y me soltó. Es solo para que el juez me tome en serio. Usted lo acomoda. Ese fue el arrepentimiento instantáneo. Yo pensé que estaba armando un caso médico complejo, y en realidad estaba sosteniendo una mentira con muletas de papel. Me retiré, y aprendí una verdad incómoda. En mala praxis, el dolor puede ser real, pero si el cliente decide fabricar documentos,
convierte su propia tragedia en un arma que te explota en las manos. Historia 21. Acepté un caso ambiental porque pensé que era la típica pelea entre vecinos y una fábrica. Malos olores, ruido, humo. Un comité barrial llegó con pancartas, fotos de una chimenea y niños con mascarillas. Me conmovió. Firmamos, pedí inspecciones, reuní testimonios, y a la semana me llama un líder del comité. Lick, necesitamos que el juez ordene cerrar la planta sí o sí antes de la asamblea del barrio. Me sonó más a campaña que a salud. Luego vi el detalle que me hizo arrepentirme. El comité no era espontáneo. Lo financiaba un desarrollador inmobiliario que había comprado terrenos alrededor. Querían que clausuraran la fábrica para bajar el precio, comprar barato y luego vender lofts ecológicos. Y lo peor, la fábrica sí contaminaba, pero estaba en proceso de modernizar filtros con permisos vigentes. El comité me pidió ocultar ese dato porque en redes no se entiende. Ahí sentí el arrepentimiento inmediato. Si seguía, iba a ayudar a un negocio a disfrazarse de activismo. Me retiré. Después, curiosamente, el desarrollador me ofreció trabajo en su equipo legal. No acepté. Aprendí que incluso las causas nobles pueden estar patrocinadas por manos muy sucias. Historia 22. Soy tributarista. Un cliente llegó pálido. Hacienda me quiere arruinar. Todo es un error. Era dueño de un negocio pequeño. Decía que solo se retrasó. Acepté porque los errores pasan. Le pedí facturación, declaraciones, contabilidad. Me dio un pendrive con un programa que ordena todo. Primer red flag. Era un software pirata que generaba facturas con números perfectos, demasiado perfectos. Revisé y vi un patrón. Emitía ventas justo por debajo del umbral que dispara revisiones, como si alguien estuviera bailando con el sistema. Le pregunté. Sonrió. ¿Es estrategia? Luego me pidió lo que me hizo arrepentirme en seco. Necesito que me haga una carta diciendo que mis libros se perdieron en una inundación. No hubo inundación, pero se entiende, ¿no? Number. Le explicó consecuencias penales. Me contestó, para eso te pago, para que lo hagas legal. Ese es el mito más peligroso. Creer que un abogado convierte mentiras en verdades. Renuncié de inmediato. Y sí, desde entonces, cuando alguien dice, solo fue un retraso, yo escucho, todavía no me atraparon. Historia 23. Acepté defender a un ejecutivo por uso indebido de tarjeta corporativa. Me lo vendieron como un tema administrativo. Cargos por error, un malentendido. El tipo llegó carismático, traje impecable y un discurso de víctima. Me quieren sacar porque soy eficiente. En 2 días entendí por qué pagaba tan bien. El caso era una granada. Al pedir los estados, vi compras repetidas en joyerías, hoteles y un pago mensual a una clínica. En otra ciudad. Le pregunté si era terapia o algo médico. Se encogió de hombros. Eso no se pregunta. Luego apareció una auditora interna y me mostró algo peor. El ejecutivo había creado proveedores fantasma y se pagaba consultorías, asimismo con nombres de primos. Cuando lo confronté, me soltó, sin pestañear. Necesito que me consigas un acuerdo de salida y un NDA fuerte para callar a todos. O sea, no quería defensa. Quería blindaje para seguir caminando libre. El arrepentimiento fue instantáneo, porque su plan incluía que yo amenazara a empleados con demandas para que no testificaran. Me retiré. Después me enteré de que intentó decir que yo aprobé el esquema. Por suerte, todo por escrito. Lección. El cliente que más insiste en confidencialidad a veces no protege su privacidad. Protege su estafa. Historia 24. Caso de arrendamiento. Una propietaria me contrató para desalojar a un inquilino moroso y agresivo. Dijo que llevaba meses sin pagar y que además la insultaba. Tenía audios donde alguien gritaba y recibos atrasados. Acepté porque parecía claro. Cuando pedí el contrato original, me trajo una copia borrosa con la firma del inquilino medio cortada. Le pedí el documento completo. Me dijo que se perdió. Luego, al revisar transferencias, vi que el inquilino sí pagaba, pero a una cuenta distinta a la de ella. Pregunté por qué. Silencio. Investigando un poco, descubrí la verdad. La propietaria había cambiado cerraduras y cortado agua para presionarlo a irse, porque quería subir el alquiler al doble. Los audios donde él gritaba eran del día que encontró sus cosas en la calle. Y lo que me hizo arrepentirme al instante fue su frase: no me importa si pago o no. Yo quiero que desaparezca. ¿Qué tan rápido lo sacas? Rápido, pero ilegal. Me retiré y le dije que buscara otra representación. Ese caso me recordó que moroso a veces es solo una etiqueta para justificar abuso, y que un desalojo puede convertirse en un despojo si el abogado no mira 2 veces. Historia 25.
Acepté un caso internacional de familia que parecía una pesadilla. Una madre decía que su ex se llevó al niño de vacaciones y no lo devolvió. Sonaba urgente, doloroso, real. Inicié medidas, contacté autoridades, revisé convenios, todo a 1000. Pero algo no encajaba. La madre hablaba del niño como si fuera un trofeo de guerra, no una persona. Tiene que volver porque me pertenece, repetía. Le pedí el acuerdo de custodia. Me dio uno que estaba desactualizado. Conseguí el más reciente y ahí cayó la bomba. Había una orden vigente que prohibía a la madre sacar al niño del país por denuncias de negligencia, y el padre tenía custodia provisional. Ella omitió eso porque era irrelevante. No lo era. Luego me pidió que presentara declaraciones falsas sobre violencia para activar mecanismos de emergencia. Ahí fue el arrepentimiento instantáneo. Yo había entrado pensando en rescate y estaba a punto de ayudar a una persona a saltarse una decisión judicial y manipular un sistema diseñado para proteger menores. Renuncié y orienté el asunto hacia la vía correcta, aunque fuera más lenta. Desde entonces, cuando alguien trae un caso urgente y pide que corra sin leer, sé que la prisa puede ser la máscara de la mentira. Historia 26. Acepté un caso de manual, de lesiones personales. Un obrero cayó de un andamio y la constructora supuestamente no tenía arneses ni supervisión. La familia llorando, la empresa callada, todo sonaba a negligencia clásica. Firmé y pedí el informe de seguridad y los registros de equipo. Ahí llegó la primera grieta. El cliente insistía en que no solicitara los videos de la obra porque se habían perdido. Eso nunca es buena señal. Presioné igual y, cuando por fin los obtuve, vi la escena completa. El arnés sí estaba, el casco también, y el obrero, mi cliente, se lo quitó a propósito para grabarse con el celular desde una altura ridícula. No fue un accidente. Estaba haciendo un video viral para redes. Y todavía peor, se veía a un supervisor gritándole que bajara y él respondiendo con risas. Cuando lo confronté, no negó nada. Solo dijo, «Ok, pero igual me lastimé, ¿no? La empresa tiene dinero». Y luego me soltó la frase que me hizo arrepentirme instantáneamente. «Si perdemos, usted puede decir que el video es viejo». Quería que yo mintiera. En la mediación, la constructora puso el recuerdo en pantalla, y el cliente intentó culpar al supervisor por no sujetarlo. Me retiré ese mismo día. Desde entonces, cada vez que alguien prohíbe pedir evidencia, entiendo que no teme a la verdad, teme a la cámara. Historia 27. Me llamaron para un caso de honor y reputación contra un famoso. Una influencer aseguraba que un cantante la difamó en un live. Sonaba simple: revisar declaraciones, pedir rectificación, daños. Acepté porque parecía un asunto civil limpio. En la primera reunión, me pidió que la demanda incluyera una cifra absurda y que yo filtrara el escrito a la prensa antes de notificarlo. Le dije que no trabajo así. Entonces me mostró su estrategia. Tenía capturas, audios y un supuesto contrato de relación. Todo demasiado conveniente. Pedí originales. Me mandó archivos sin fecha y audios cortados. Luego, por accidente, me reenvió un chat donde hablaba con su manager. Si lo demandamos, me invita a programas. Y si él paga, mejor. Era extorsión mediática disfrazada de justicia. El arrepentimiento fue instantáneo, pero el verdadero susto llegó cuando me dijo, «Si usted se baja, digo que el abogado me abandonó porque lo compraron». O sea, quería usar mi nombre como parte del show. Documenté todo. Renuncié formalmente y pedí que cualquier comunicación fuera por escrito. Días después vi un titular: «Abogado prepara demanda histórica». No era yo, era otro. Y entendí que en el mundo del espectáculo, el juicio a veces es solo un teaser, y el abogado, un accesorio desechable. Historia 28. Soy abogado de patentes. Un emprendedor me buscó para proteger una idea, una app revolucionaria, y según él, un competidor se la robó. Llegó con diapositivas pulidas, pitch perfecto y prisa. Necesito demandar ya. Acepté para revisar viabilidad. Cuando pedí documentación técnica real, me entregó solo renders bonitos y frases vacías. Le expliqué que una patente no es una canción. Necesitas especificaciones, novedad, reivindicaciones sólidas. Se molestó y me dijo, «No importa si funciona, importa que asuste». Ahí sentí el arrepentimiento en el estómago. Resultó que no quería proteger una invención. Quería armar una amenaza legal para bloquear a su rival y obligarlo a pagarle licencia. Un troll de manual, pero con sonrisa. Luego me pidió que redactara una carta insinuando delitos y confiscaciones, para que el competidor se cague y cierre. Le respondí que eso podía ser temerario y sancionable.
Me miró como si yo fuera ingenuo. ¿Usted no sabe cómo se gana en tech? Me retiré. Y como cierre irónico, semanas después ese mismo tipo fue demandado por otro más grande. Por copiar. Ahí aprendí que hay clientes que no quieren un abogado, quieren un arma con membrete. Historia 29. Acepté un caso de tutela, curatela, para proteger a un anciano con demencia. Su sobrina decía que el abuelo estaba siendo manipulado por vecinos y que necesitaba que alguien lo cuidara legalmente. Llegó con fotos, diagnósticos y un discurso convincente sobre amor familiar. Firmé porque pensé, esto evita abusos. Pedí entrevistar al anciano a solas. La sobrina se puso rígida. Se confunde, se asusta. Mejor no, insistí. Cuando por fin lo vi, el abuelo no estaba perdido. Estaba cansado pero lúcido. Me dijo algo que me heló. Ella quiere que yo firme para vender la casa. Me quitó el teléfono. Revisé cuentas y vi retiros grandes hechos por la sobrina para gastos. Pedí comprobantes. No había. Y el momento exacto del arrepentimiento fue cuando me sugirió, si el juez pregunta, decimos que usted lo vio peor de lo que está. Usted es profesional. O sea, quería que yo inflara la incapacidad para quedarse con el control. Cambié por completo. En vez de empujar una tutela, pedí medidas de protección, evaluación independiente y notifiqué al tribunal mis preocupaciones según procedimiento. La sobrina me llamó traidor. El abuelo me apretó la mano y no dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Desde entonces, mi regla es clara. Cuando un familiar habla demasiado por el vulnerable, lo primero que hago es escuchar al vulnerable. Historia 30. Me contrataron como abogado deportivo para representar a un chico de 16 años, con futuro de estrella. Los padres estaban emocionados. El agente prometía contratos y la academia ofrecía beca. Era el típico sueño. Acepté para revisar el acuerdo. En la letra pequeña encontré lo que me hizo arrepentirme de inmediato. Un poder amplísimo para el agente, derechos sobre la imagen del menor por años, penalidad enorme si cambiaba de representante, y una cláusula de entrenamiento obligatorio, con suplementos sin detallar. Pregunté qué suplementos. El agente sonrió. Vitaminas avanzadas. Pedí lista y certificaciones. Me dijeron que era secreto de rendimiento. No existe secreto cuando se trata de un menor. Los padres cegados me presionaron. Firme, Lick, es su oportunidad. Y el agente me soltó. No complique. Si usted no firma, buscamos otro abogado más flexible. Ahí fue el arrepentimiento instantáneo, porque entendí que no querían protección legal, querían un sello para explotar al chico rápido. Me negué, recomendé asesoría médica independiente y expliqué riesgos. Los padres se enojaron y se fueron. Meses después vi al mismo chico en redes, lesionado, con un comunicado ambiguo sobre pausa por salud. No sé qué pasó exactamente, pero sí sé esto. En contratos con menores, el arrepentimiento más grande sería haber sido cómplice por callar.